segundo. Pero creo que tenemos algunas imágenes grabadas con un teléfono móvil. Veámoslas. 11 segundos. Eso es todo lo que duró la grabación. Pero en esos 11 segundos, un dron turístico podría haber captado algo que los científicos aún no pueden explicar. Una enorme puerta de piedra, oculta entre los acantilados de la calzada del gigante, se abrió lentamente. Ocurrió durante lo que debería haber sido un vuelo de dron normal. Un electricista de 34 años de Dublín había elevado su dron sobre la costa irlandesa persiguiendo la última luz dorada del atardecer. Su cámara apuntaba hacia las famosas columnas de basalto que se extendían a lo largo del mar. Entonces ocurrió lo imposible. En las imágenes, una losa de piedra maciza de 20 toneladas comienza a moverse hacia afuera desde la pared del acantilado, sin agrietarse, sin derrumbarse, deslizándose suavemente como una puerta perfectamente diseñada. Detrás hay algo aún más extraño: oscuridad pura. Ni la sombra de una cueva, ni paredes de roca, solo un profundo vacío negro, donde el acantilado debería ser sólido. Segundos después, la piedra se sella silenciosamente de nuevo, sin dejar ninguna fisura, ninguna fractura y ninguna señal de que se haya movido. Y es precisamente por eso que los científicos están tan perturbados, porque según la geología, la roca volcánica de la calzada del gigante debería ser completamente sólida. Rollo, que plantea una pregunta aterradora. Si esa piedra realmente se abrió, ¿qué se escondía dentro antes de revelar lo que los expertos descubrieron cuando analizaron esos 11 segundos? Asegúrate de darle me gusta y suscribirte, porque algunos creen que este video capturó algo que nunca debió ser visto. El video que cambiaron 11 segundos. El hombre detrás de la cámara era un electricista de 34 años de Dublín. No era un investigador paranormal, ni tenía ningún interés oculto. Lanzó su dron de consumo para grabar la puesta de sol sobre la costa. Regresó a casa con algo que aún no puede explicar del todo. El vídeo dura 11 segundos. En él una sección del acantilado, de basalto sólido, macizo y antiguo, se separa limpiamente de la roca circundante y se desliza hacia afuera. No hay crujidos ni nubes de escombros, ni explosiones de polvo de roca comprimida durante millones de años. Simplemente se abre suave, silenciosa, deliberada. El vacío que queda detrás es de un negro perfecto, un negro que no pertenece a la sombra. Es el negro de un espacio cerrado que no ha visto la luz en mucho tiempo. Luego se cierra más lentamente de lo que se abrió, y cuando termina el acantilado, está exactamente como estaba. Sin hueco, sin cicatriz, sin evidencia de movimiento alguno. Cuando el video llegó a Internet, los expertos llamaron en cuestión de horas. Un geólogo costero con años de investigación sobre esa formación específica dijo que el video o bien rompe todas las leyes conocidas de la formación de rocas, o representa el engaño más sofisticado jamás intentado. El electricista pasó todas las pruebas de verificación. Los metadatos estaban limpios. Múltiples analistas forenses de video no encontraron señales de edición o manipulación digital. Entonces, si no era falso, entonces algo abrió ese acantilado. Y alguien tenía que averiguar qué había al otro lado. Lo que encontró el radar, la respuesta a esa pregunta llegó rápido y fue peor de lo que nadie esperaba. Una destacada geóloga costera, una de las investigadoras líderes en ese tramo específico de basalto, llegó con equipo de radar de penetración terrestre en cuestión de días. Se instaló en la sección del acantilado que se mostraba en el video del dron y comenzó a escanear. Dejó de hablar durante casi 2 minutos completos cuando los resultados aparecieron en su pantalla. El radar reveló una cámara hueca dentro de la roca que se suponía que era sólida en toda su extensión. 12 pies de profundidad, 26 pies de ancho. Una habitación sellada escondida dentro de piedra volcánica de 60 millones de años. Pero no fue la cámara en sí lo que la dejó sin palabras. Dentro el sonar detectó 7 figuras erguidas, cada una de entre 2 y 2 metros de altura, separadas exactamente por 1 metro. Todas mirando hacia la entrada sellada. Una formación perfecta, como soldados, como si estuvieran esperando. Ahora bien,
Aquí reside la imposibilidad geológica fundamental. El basalto no se forma alrededor de objetos erguidos. Cuando la lava se enfría, no encapsula las cosas de forma ordenada ni las conserva en su interior. La única manera en que estas figuras podrían existir dentro de esa roca es si ya estaban allí cuando la lava aún estaba líquida, ya erguidas, ya formadas. Eso significa que han estado dentro de ese acantilado durante al menos 60 millones de años. Hace 60 millones de años, los últimos dinosaurios aún se estaban extinguiendo. Los mamíferos modernos apenas habían aparecido. El Homo sapiens no existiría hasta dentro de 59 millones de años. Lo que sea que esté en esa cámara estaba aquí antes que nosotros, mucho antes que nosotros. Las figuras no son de piedra sólida. Si el descubrimiento de la cámara fue el primer shock, el segundo llegó al día siguiente. Y lo hizo todo más inquietante. Un geofísico de Belfast, especialista en la lectura de estructuras subterráneas, llegó con un equipo de escaneo de mayor resolución. Comenzó su trabajo tranquilo y metódico. 20 minutos después, los testigos dijeron que le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la tableta sobre la roca. Sus escaneos mostraron que las 7 figuras no estaban hechas de piedra sólida. Eran conchas huecas delgadas, envolturas exteriores como trajes o contenedores, como si algo hubiera estado dentro de ellas, o posiblemente aún lo estuviera. Y el material del que estaban hechas esas conchas no tenía coincidencia en ninguna base de datos geológica. Cualquier cosa de la que estuvieran hechas no debería haber sobrevivido al calor de la lava líquida. Nada conocido por la ciencia de los materiales moderna, nada orgánico, nada artificial, nada natural, puede soportar 2000 grados de basalto fundido y salir intacto 60 millones de años después. Sin embargo, allí estaban preservadas erguidas en formación. En 48 horas, las agencias gubernamentales habían sido notificadas. Y fue entonces cuando la historia cambió de rumbo. Un equipo oficial llegó y emitió un comunicado. Las imágenes del dron eran una ilusión visual causada por la luz y la sombra. No había ninguna cámara oculta. No había nada dentro del acantilado. Se aconsejó al público que dejara de especular. La consultora principal de ese equipo se negó a firmar el informe oficial. Los presentes dijeron que revisó los datos del sonar, palideció y se marchó. Su carta de renuncia, presentada una semana después, decía simplemente que ya había visto suficiente. La zona fue acordonada en cuestión de días. Riesgo de erosión, decía la señalización. Problemas de seguridad, procedimiento estándar. Pero todos los que habían estado en el lugar sabían que no era nada estándar. 4 días después del escaneo inicial, una investigadora regresó al lugar antes de que las barreras estuvieran completamente establecidas. Quería realizar un escaneo comparativo, práctica científica estándar, para comprobar si alguna lectura había cambiado desde la primera pasada. Esperaba que todo estuviera exactamente igual. 7 figuras de pie esperando. Cuando la nueva imagen se resolvió en su pantalla, contó 6. 1 había desaparecido. La puerta de piedra no se había abierto. El electricista había instalado una cámara con sensor de movimiento, apuntando directamente a esa sección del acantilado después de publicar su grabación. Había estado funcionando continuamente día y noche durante 4 días. La grabación no mostraba nada. Ni movimiento ni grieta en la roca. La puerta permaneció perfectamente sellada durante toda la grabación. Sin embargo, dentro de una cámara cerrada en basalto sólido que no se había abierto, una de esas figuras de 2 metros simplemente había dejado de estar allí. Ni escombros, ni polvo, ni túnel visible en ningún escaneo, ni hueco ni pasaje, ni entrada ni salida. Se había movido a través de la piedra sólida. Los investigadores pasaron días tratando de explicarlo. Error del equipo, una falla en el escaneo original. Pero ambos escaneos se realizaron en instrumentos calibrados, independientemente por operadores separados. Los datos eran consistentes. Algo que había estado allí ya no estaba.
Esa pregunta, ¿a dónde fue y dónde está ahora?, es una a la que volveremos, porque podría ser la pregunta más importante en toda esta historia. Están calientes y tienen latidos. Tan inquietante. ¿Cómo fue la desaparición? Lo que una especialista en imágenes térmicas encontró a continuación llevó esta investigación a una categoría para la que nadie tenía palabras todavía. Legó una mañana de marzo, 39 de Fahrenheit. Las columnas de basalto en la pared del acantilado registraban exactamente el mismo frío que el aire circundante. Exactamente lo que cabría esperar de una antigua roca volcánica en una mañana de invierno en Irlanda. Luego apuntó su cámara térmica a la sección del acantilado detrás de la cual se escondía la cámara. La pantalla se iluminó en naranja y rojo. Las 6 figuras restantes dentro de esa cámara sellada, congelada Y de 60 millones de años de antigüedad, irradiaban calor a 99 de Fahrenheit. Casi exactamente la temperatura corporal central de un ser humano sano. Preguntó a sus colegas si alguien le estaba gastando una broma. No lo estaban haciendo. No hay ningún proceso geológico que sostenga el calor a ese nivel dentro de un acantilado de basalto rodeado por el aire helado del océano. El calor se disipa. Esa es una ley fundamental de la termodinámica. 60 millones de años no es tiempo suficiente para que el calor volcánico residual se disipe. Es inimaginablemente más tiempo del necesario. Lo que sea que estuviera generando ese calor no era geológico. Entonces, los sensores de vibración informaron algo peor. Sio estaba detectando un pulso rítmico a través de la roca que se repetía cada 4 segundos, constante continuo de patrón biológico. Un científico lo describió con mucho cuidado como un sonido exactamente como un latido lento y potente. Las firmas térmicas ni siquiera eran constantes. Subían por encima de 100 degrees. A intervalos irregulares, luego volvían a bajar. Los picos no se correlacionaban con las mareas, el clima o los datos sísmicos. No se correlacionaban con nada externo. Venían del interior de esas conchas huecas. Algo allí dentro estaba vivo, o algo muy cerca de estar vivo, que la palabra vivo apenas abarca. Cada 72 horas, el equipo realizaba un nuevo escaneo para monitorear la cámara. Lo que mostraron esos escaneos secuenciales confirmó el temor que se había estado gestando desde el primer día. Las figuras se movían no de forma drástica, no rápido, unos pocos centímetros entre cada escaneo. Pero el movimiento era constante y direccional. La formación precisa que habían mantenido durante 60 millones de años, ese espaciado militar perfecto, se estaba disolviendo. Las 6 figuras se agrupaban, se acercaban unas a otras y se movían con firmeza hacia un punto específico en la cámara, la entrada sellada. Algo había cambiado dentro de esas cáscaras huecas. Algo estaba despertando. Reflexiona sobre esto por un momento. Estas entidades se han conservado dentro de la roca volcánica a través de la extinción de los dinosaurios, a través de múltiples edades de hielo, a través del desplazamiento de continentes enteros, a través de cada catástrofe que este planeta ha sobrevivido, a través de toda la extensión de la civilización humana. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los satélites que ahora orbitan sobre nosotros. A través de todo eso sin moverse. Y ahora en nuestra generación se están desplazando hacia la puerta. Algo las despertó, algo reciente. Y no sabemos qué fue. El encubrimiento del gobierno. Más de 1 millón de personas visitan la calzada del gigante cada año. Familias, grupos escolares, recién casados. Caminan sobre esas antiguas piedras negras y escuchan a los guías turísticos explicar los procesos de enfriamiento volcánico y las viejas leyendas sobre gigantes. Se toman selfies, compran postales. No tienen idea de que a 39 pies detrás del acantilado, 6 entidades enormes están irradiando calor corporal en la piedra fría y avanzando lentamente hacia una puerta sellada. El gobierno ha trabajado extremadamente duro para asegurar que siga siendo así. Las barreras se levantaron rápidamente. Señales de advertencia amarillas citando riesgo de erosión y terreno inestable. Guardaparks posicionados para redirigir a los visitantes.
Una explicación limpia, oficial y aburrida que nadie cuestiona porque nadie imagina que haya algo que cuestionar. Una de las investigadoras principales, la especialista en imágenes térmicas, pasó meses preparando un artículo académico detallado que documentaba sus hallazgos. Documentos metodología meticulosamente. Ella recopiló datos corroborativos de múltiples lecturas independientes. Los presentó a la Junta Oficial de Revisión Geológica. Fue rechazado en cuestión de días. Equipo defectuoso, metodología errónea, caso cerrado. Un contacto dentro de esa junta de revisión la llamó en privado después. Le dijo que el rechazo no tenía nada que ver con su metodología. La verdadera razón, dijo, era que nadie, en una posición de autoridad, quería ser responsable de divulgar información que causaría pánico mundial. Si la ciencia revisada por pares confirmara firmas de calor biológico dentro de rocas de 60 millones de años, no sería solo un ciclo de noticias. Demolería todo el marco de la prehistoria humana. Cada exhibición de museo, cada capítulo de libro de texto sobre los orígenes de la vida, cada suposición sobre lo que ha sido este planeta y quién lo ha habitado. En abril, el equipo de monitoreo fue retirado discretamente del sitio. Los científicos involucrados recibieron advertencias claras y directas. Continuar hablando públicamente sobre sus hallazgos acabaría con sus carreras. La mayoría guardó silencio, pero no todos. Y los datos que copiaron antes de que se llevaran el equipo aún existen. La evidencia aún existe. El electricista todavía tiene su grabación original del dron. 3 cosas en 3 discos duros, separados, almacenadas en diferentes lugares de su casa. Los investigadores guardaron copias encriptadas de los datos del escaneo antes de verse obligados a entregar o destruir sus registros originales. Esos datos se han compartido cuidadosamente a través de una pequeña y discreta red de científicos que creen que el público tiene derecho a saber qué se encontró. Lo que mostraron esos datos hasta que los sensores se apagaron fue esto. Las 6 figuras seguían moviéndose, seguían cambiando, seguían generando calor. El pulso de 4 segundos seguía registrándose. Y la figura más cercana a la puerta estaba a solo unos metros de la entrada. Su latido, según los datos finales registrados, se hacía más fuerte cada día, lo que reveló la IA. Antes de que se retirara el equipo, una investigadora tomó una decisión que produjo la que puede ser la pieza de evidencia más importante en toda esta investigación. Ella recopiló todo, cada lectura de sonar, cada escaneo térmico, cada patrón de vibración, cada coordenada de todos los escaneos de movimiento de 72 horas. Introdujo en una plataforma de análisis de IA avanzada utilizada por universidades líderes para la investigación de anomalías geológicas. Ella esperaba que el sistema señalara errores, esperaba que identificara datos corruptos o mal funcionamiento del equipo. Ese habría sido el resultado más simple para todos. La IA procesó todo en menos de 4 minutos. Luego, devolvió resultados que hicieron que todo el equipo se quedara completamente en silencio. Encontrar uno. El pulso rítmico de 4 segundos no era geológico. El sistema lo cotejó con una base de datos de más de 200.000 fenómenos naturales conocidos. Ciclos de mareas firmes sísmicas, movimiento de agua subterránea, expansión térmica, cambios de presión atmosférica, 0 coincidencias. La evaluación de la IA fue directa e inequívoca. El patrón es biológico. Hallazgo 2. Los datos de movimiento no eran aleatorios. Al mapear la trayectoria de cada figura a través de múltiples intervalos de escaneo, la IA identificó un posicionamiento secuencial coordinado. No una deriva independiente, sino un movimiento sincronizado, como si siguiera un plan predeterminado. Hallazgo 3, y este es el que rompió al equipo. Ocultas en el suelo de la cámara. Bajo los pies de las figuras, había marcas en el basalto que el análisis humano había pasado completamente por alto. No eran fracturas por tensión, ni patrones de erosión,
sino una secuencia geométrica repetitiva que seguía reglas matemáticas consistentes. La IA la identificó con un 94% de confianza como un sistema de símbolos estructurado intencional, creado por algo que comprendía la geometría a un nivel comparable al de la ingeniería moderna, posiblemente un lenguaje. No solo sobrevivieron en ese acantilado durante 60 millones de años. Se comunicaron, dejaron mensajes, planificaron. Nunca estuvieron atrapados. Estaban esperando. El resultado final de la IA fue una ventana de probabilidad. Una estimación calculada para lo que llamó en su lenguaje clínico un evento significativo en la entrada sellada basado en trayectorias de movimiento, tasas de escalada térmica y la distancia de cierre entre la figura más cercana y la puerta. Su proyección dentro de los próximos meses. Los investigadores imprimieron ese informe, guardaron copias, vieron cómo se llevaban el equipo. Las barreras se levantan. La historia oficial se establece. La no tiene una carrera que proteger. No teme las consecuencias. Lee los datos. Why los datos? Dicen que algo se avecina. ¿Dónde está el séptimo? Antes de hablar de lo que viene después, hay una pregunta en la que ninguno de los investigadores puede dejar de pensar. La que está debajo de todo lo demás en esta historia. Cuando se escaneó la cámara por primera vez, había 7 figuras. 4 días después, había 6. La puerta no se había abierto. No se registró ningún movimiento en el exterior del acantilado. Nada se había alterado. Una de ellas ya está fuera. Se movió a través de 60 millones de años de basalto sólido sin dejar rastro. Y luego se fue hasta algún lugar que ninguna cámara ha captado, a algún lugar que ningún sensor ha encontrado, a algún lugar fuera de las barricadas y las declaraciones oficiales y la historia cuidadosamente mantenida. Podría estar en el Atlántico profundo ahora mismo. Podría estar en una cueva costera no cartografiada en algún lugar a lo largo de cientos de kilómetros de costa irlandesa. Podría estar en algún lugar donde ningún humano pensó en buscar. Porque hasta que un dron de un electricista capturó 11 segundos de imágenes, ningún humano tenía ninguna razón para buscar. No sabemos cómo luce cuando se mueve libremente. No sabemos si es consciente de nuestra presencia. No sabemos qué efecto tienen 60 millones de años de espera en algo ni qué quiere ahora que aparentemente ha terminado de esperar. Una de estas entidades antiguas, imposibles y enormemente antiguas, ya está en el mundo moviéndose a través de una civilización que no tiene idea de su existencia. ¿Qué sucederá después? La puerta de piedra se ha abierto una vez, hasta donde sabemos. Pero basándose en las crecientes señales de calor, el pulso que se fortalece y el movimiento coordinado hacia la entrada. Los investigadores que estuvieron allí creen que se abrirá de nuevo. Cuando llegue ese momento, 6 seres que han permanecido sellados dentro de roca volcánica durante 60 millones de años saldrán a un mundo que jamás han visto. Un mundo de ciudades, satélites y 8.000 millones de personas que han pasado toda su historia creyendo ser los primeros habitantes inteligentes del planeta. ¿Qué harán? ¿Qué recuerdan? ¿Tienen recuerdos o solo un plan escrito en lenguaje geométrico en el suelo de una cámara de basalto? ¿Son peligrosos? ¿Tienen miedo después de 60 millones de años en la oscuridad? ¿Están simplemente preparados? Nadie lo sabe. Esa es la respuesta. Nadie que haya examinado estos datos ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre qué son estas cosas o qué pretenden. Pero una investigadora, la especialista en imágenes térmicas, la que vio cómo rechazaban su artículo y su carrera se veía amenazada silenciosamente, dijo algo antes de guardar silencio que nadie que la escuchó ha olvidado. Tratamos la historia antigua como si fuera algo muerto, dijo. Algo que desenterramos, etiquetamos y ponemos tras un cristal. Pero ¿qué pasa si la historia antigua no está muerta? ¿Y si solo ha estado dormida? ¿Y si está a punto de despertar? La piedra se movió una vez. Los latidos del corazón se hacen más fuertes. Las figuras están en la puerta.
Hemos pasado toda nuestra existencia en este planeta creyendo que éramos los primeros, que el pasado remoto había desaparecido y que éramos el objetivo final de la historia. Pero hace 60 millones de años, algo más ya estaba aquí. Algo que sobrevivió a todo. Algo que eligió este momento, nuestro momento, para regresar. No somos los primeros. Nunca hemos estado solos. Y la pregunta que plantea esta historia no es si esa puerta volverá a abrirse. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que venga a través de ella? Si esta historia te impactó, si sigues pensando en esos 11 segundos de grabación en una cámara sellada a 18 metros dentro de roca volcánica, en 6 figuras moviéndose hacia una puerta. En una que ya desapareció, entonces ya entiendes por qué los científicos que han visto los datos tampoco pueden dejar de pensar en ello. Deja un comentario abajo y dime, ¿qué crees que hay realmente en ese acantilado? ¿Una civilización antigua? ¿Algo completamente no humano? ¿O crees que hay una explicación que aún no hemos encontrado? Quiero saber tu opinión. Si aún no te has suscrito, ahora sería un buen momento. Porque si esa puerta se abre, querrás estar aquí cuando lo haga. Nos vemos en el próximo.